Anthony, el otro día estaba escuchando a Angine de Poitrine Angine de Poitrine. y me pregunté, ¿qué es esa música tan rara que suena como toda media desafinada y digo, esa guitarra con trastes raros? Y alguien me dijo, es música microtonal. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a discutir esta temática. Nosotros somos Bonino y Anthony. Y esto es Buscando la canción. Estuve buscando notas microtonales mientras tú tocabas, ¿no? Vale, vamos a explicar primero qué es la microtonalidad. A mí un profesor me lo explicó así. Me dijo, ¿cuántos números hay entre 0 y 1? Infinitos. Exactamente. Esa es la música microtonal. Nosotros tenemos un sistema en que dividimos las notas en octavas. Tenemos 12 notas, ¿verdad? Que están divididas equitativamente en semitonos. O sea, de esta nota a esta nota hay un semitono, otro semitono. Y tienen la misma distancia frecuencial, ¿verdad? Hasta que llegamos a la octava. ¿Cuándo se definió eso? Yo te puedo hacer la historia de todo esto. Sí. Pero primero explico la música microtonal. Entonces, tenemos esas 12 notas para llegar a la octava, ¿verdad? La música microtonal busca distancias menores de una nota a la otra. Por ejemplo, en vez de haber un semitono, ya en terminología se le puede llamar cuartos de tono. No subió, no hizo, sino sube un poquito. Eso al oído le genera una sensación casi como si estuviese oscilando la cosa, y genera una sensación muy agradable. De hecho, nosotros hasta hace poco hemos estado produciendo la música ultra afinada, y eso para la inteligencia artificial copiar esto es bastante sencillo, pero va a ser más difícil para la inteligencia artificial copiar la música en ese momento de Angine de Poitrine y toda la música microtonal. En otras culturas hay microtonos, porque no todas las culturas dividen las escalas en 12 notas. Hay culturas, las árabes, en diferentes países utilizan, cuando cogen una guitarra, tienen trastes de por medio, y entonces hacen afinaciones extrañas que suenan muy agradables. Para mí suenan siempre muy agradables. ¿Para ti suenan bien? Sí, suenan muy bien. No suena desafinado. Suena como que un color extraño. Exactamente. Sí. También lo vemos en África, cuando vamos al Saharaui o a diferentes lugares de África, especialmente toda la África del norte y demás. También lo hay en el sur, obviamente, pero yo veo mucho esas guitarras que están con más traste de la cuenta en algunos sitios, y eso genera un colorcito. Y a veces tocan en esta parte del traste, en esta parte, y básicamente es lo mismo. Están buscando un color. También tienen una escala que está dividida de esa manera. Exacto. Pero en la música occidental, vamos a hablar la música en la que nosotros, entre comillas, pertenecemos, porque yo soy dominicano, hay mucha cultura, y tú eres argentino, hay otra mucha cultura. En la música occidental, la microtonalidad per se, como concepto, empezó a aparecer a través de la música contemporánea. Ya más allá de la música serial, de la música dodecafónica, de Schoenberg y toda esa gente, ya cuando entra Yanis Xenakis, ya cuando entra en el juego Stockhausen, cuando entra en el juego en los años 50, quizá 40, ya empiezan a haber más partituras, incluso hay libros de notación para pedirle a los violines microtonalidades, o simplemente glissandos infinitos en microtonos.
Krzysztof Penderecki tiene unas partituras maravillosas. Estrenó Días para la Víctima de Hiroshima, que es un homenaje a la bomba que pusieron en Hiroshima. Y él utiliza la microtonalidad para expresar la brutalidad de la guerra. Un poco el aporte, vamos a decir así, de la música contemporánea al devenir de la música es ir a bucear antes de, vamos a decir así, del modernismo, el mundo moderno, de antes de lo que podría ser, no sé cómo podríamos llamarle, de irse antes del descubrimiento de América, vamos a decir así, ir a buscar cosas anteriores, porque la música lógicamente no nació ni temperada, ni afinada, ni nada de esto, eso es una construcción que vino mucho tiempo después, y mucho más con los instrumentos, porque la historia de los instrumentos es mucho más joven, durante millones de años cantamos simplemente con la voz, vamos a decir así. Entonces, un poco lo que hacen los compositores del siglo XX, que eso lo hacen todo el tiempo, es ir a buscar atrás de la modernidad. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Qué pasó? Entonces ahí revivir el órgano medieval, revivir la microtonalidad, revivir todas esas cosas y traerlos a hoy, a instrumentos y a una tecnología, vamos a decir así, más actual. Ese es como el aporte. Incluso el último disco de Rosalía, me enteré recientemente que está dedicado a Hildegard de von Britten, que es una compositora del medioevo. Ajá. Que trabajaba todo esto, es como una compositora post-canto gregoriano, pero que tiene como ese estilo hermoso y efectivamente ahí también se da ese pasa eso, fenómeno. Fue buscar hacia atrás. Sí, porque se quisieron liberar básicamente lo que sucede en la música del siglo XX, la música clásica. Lo que sucede es que se quieren liberar de la tonalidad. La tonalidad es un sistema que empezó ya a formalizarse en el barroco con la llegada del compositor Monteverdi. Se habla de la teoría de que la tonalidad se implantó en la música como consecuencia de la ley de la gravedad de Isaac Newton. Esa ley donde cae la manzana, has oído esa teoría, ¿verdad? Sí. Y entonces, como que es una cosa natural, la sí, tonalidad. Exacto. Entonces buscaron una escala que produjese esa sensación de querer aterrizar esa última nota. Entonces, eso fue como una regla no escrita que se puso en la música. Entonces, Bach, Mozart, Beethoven, todos, hasta más o menos Debussy, los impresionistas, estaban componiendo de esa forma. Chopin empezó a romper, Franz Liszt empezó a romper, ya al final Wagner, efectivamente. Debussy comenzó, como bien dice Bonino, a buscar más antes del clasicismo y de la tonalidad barroca, clásica, romántica, y empezó a usar la modalidad que aparece en sus obras. Y la pregunta es, ¿dónde entra acá Jean de Poitrine? ¿Por qué? ¿Cuál es el aporte? ¿Por qué llama tanto la atención? Más allá de que tiene una cuestión estética visual muy, muy fuerte, muy, muy interesante, ¿no? Sí, la visión estética visual es poderosísima y eso no te deja indiferente. Lo segundo es, se habla de que ahora como la inteligencia artificial crea música, claro, y crea música, nosotros estamos haciendo música muy perfecta, hablando de la música popular, todo afinado, todo, y eso para la inteligencia artificial copiarlo es relativamente fácil. Ya la afinación, decir esto está afinado, ya no tiene ningún valor porque eso se hace con un plugin muy fácilmente, digamos. Entonces el chiste es hacer algo desafinado, humano, entre comillas, humano, ¿no? Por eso esa guitarra con esa escala rara que da cuarto de tono y esa tanta polirritmia, ¿no? Porque la polirritmia también no se ve tan bien en la grilla del DAW, vamos a decir así. Va a complicar un poco eso. Entonces, ahí está como lo interesante, el aporte, como el romper algo. Bueno, lo artístico siempre ha tenido que ver con eso, con romper lo establecido e ir hacia una nueva cosa, digamos. Así que, bien ganada la fama, bien merecida, interesante, es un aporte interesante. Yo pienso que sí, es un aporte interesante y... La pregunta de esto es, ¿puede ser algo de masas esto? ¿Puede ser algo exitoso? A ver, ¿quién soy yo? Exitoso para decir ya eso? lo es. Sí, ya exitoso lo es. Sí. Es un fenómeno. Pero
bajo los estándares que ha venido arrastrando en la historia la música. Las músicas que se tienden a quedar son músicas que tienden a tener alguna melodía que se te quede grabada en la cabeza con facilidad. Si ellos logran con esta fama generar alguna melodía que todo el mundo empiece a cantar, sí. Si no logran eso, las probabilidades de que supere el fenómeno del momento, igual va a tener una carrera hermosa a lo largo de toda su vida. Serán altamente reconocidos. Una música experimental. Una música experimental. Claro. Pero ¿Tú hacías algo así, Anthony? Sí, yo he hecho música de ese palo muchas veces y tiene mucho valor, pero no queda en el cerebro grabado porque no es lo mismo. Todo el mundo sabe lo que es eso, y eso fue escrito hace 200, 300 años atrás. Pero si yo te toco... ¿Tú qué vas a decir? Sí, esa que es... Es más difícil. Creo que hay algo muy fuerte que tuvo... Esto no estoy infravalorando la música de Engine de Poitrine. No, para nada. Pero estoy hablando de cómo funciona el cerebro humano. Hay algo que tiene muy fuerte que la música clásico-romántica, y es el poder cantar. Que no hay con qué darle, por eso el pop es tan fuerte. No hay con qué darle porque nos gusta cantar, queremos cantar. Sí, aparte que la voz humana es el instrumento más poderoso, el que se queda, el que llega. Y por obvias razones el más popular. Por obvias razones, todo lo llevamos puesto. Pero sí, claro, la gente quiere cantar. Cuando se habla muchas veces de la música del siglo XX, la música contemporánea que le decíamos cuando estudiábamos en el siglo XX o a principios del XXI, era que no había, entre comillas, triunfado como lo habían hecho los compositores del siglo XIX. No, mi mamá sabe quién es Puccini y seguro sabe 2 o 3 melodías de Puccini. Obviamente. Mi mamá no sabe quién es Stravinsky. No. Y Stravinsky fue una super mega estrella, fue el más famoso quizás. Igual sabe el nombre de él, pero no sabe, no te puede cantar una canción. Chon, 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 pa, pa, chan. Yo sí me la sé porque yo los he estudiado a profundidad. Me despierto a la mañana y me pongo a tararear ahí un pedacito de The Rite of the Spring. Chan, tan, 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 tum, tan. Sí, suena a metal. Es que claro, sí, toda esa gente hizo un aporte enorme. Y de Schoenberg ni te cuento. Bueno, hay una cosa que le pasó a Stravinsky, que el famoso Orc hit, el pling, que suena como una orquesta en todas las canciones pop, viene del creo que los pájaros de fuego. El primer acorde, sí, exactamente. El tutti, claro. Quizás sí ha quedado una suerte de sonoridad, esa cosa de hacer, por ejemplo, no sé, los metales y el bajo en unísono, ¿no? Ese tipo de cosas así muy raras que en el siglo XIX no iba a ocurrir. Ni iba a ocurrir nunca, exactamente. Ese tipo de orquestación sí ha quedado y quizás se usó para otra cosa, pero no deja de ser algo experimental. Exacto. Entonces, bueno, interesante hablar de esto, saber que existe un aporte más, ¿no? Hace poquito... Y mejora el mundo. O sea, yo totalmente. creo definitivamente... Abre otra puerta. Sí, es que sinceramente yo siento que esto es una época... Podemos hablar de las dificultades de esta época, pero esto es una época que se está haciendo cada vez más apertura a diversos géneros. Yo lo noto aquí, que nosotros vivimos en España. En España antes... los que formaban parte de un género no podían hablar con los que formaban parte de otro género. Eso no pasaba. Hoy en día todo el mundo convive con todo el mundo roba de todas partes. Y eso hace que el mundo sea más diverso. Yo no sé si lo hace mejor, pero lo hace más diverso y a la vez también lo termina homogenizando todo. Pero sí. Sí, es interesante siempre la música, un aporte, algo distinto. Estamos hablando de este grupo por algo, porque nos generó una impresión. Quería decirte esto y ahí cerramos. Hace poquito iba en el metro con el teclado, volvía a un ensayo, se me acerca una persona, me preguntó qué teclado era y él me contó, creo que me dijo Líbano. Si no era Líbano, perdón, pero me dijo que en Líbano está la fábrica de Roland donde le agregan ese dispositivo para cambiar la afinación y que suene en escala árabe. Entonces te agregan un dispositivo que tú lo presionas y el teclado tiene otra afinación. Porque claro, todo el teclado no es como la guitarra y tú no puedes hacer el bending de las notas. Entonces
Tú pones eso y ya te va a sonar en esa otra afinación para tocar música, en este caso árabe. Sí, tú sabes que en el Logic, en cualquier DAW, tú puedes hacer la afinación, incluso una afinación pitagórica, que eran las afinaciones más antiguas. Vamos a hacer un día un podcast de afinación para no extendernos ahora. Por eso que tú comentas es sumamente interesante. Súper interesante. Y pueden oír las escalas, lo que toquen instrumentos que nos están escuchando, que prueben esas afinaciones y para ver qué le transmite, porque esas afinaciones, cada una te transmite cosas diferentes. Interesante, Anthony. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Si alguien nos quiere decir algo, nos quiere mandar un mensaje, algo, no tiene más que decirlo. Exactamente. Y pronto vamos a empezar con un curso de composición para aquellos que estén interesados. El curso de composición de Buscando la Canción. Y nosotros somos Bonino y Anthony. Y esto es Buscando la Canción.